Ahora siento que eres más que un sentimiento, tu plenitud más que un momento, porque no había nadie más, contigo yo descanso y siento. Pase bien, hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo y sean bienvenidos a este programa Almas que Inspiran. Y cómo no, iniciamos con este saludo, un saludo muy especial de una orden, ¿no? De una persona, un santo muy querido del cual vamos a hablar hoy día, un santo querido, amado por todo lo que ha hecho en la iglesia y por este mundo. ¿Cómo están, José, Carla, Carol? Muy bien, Arturo. Muy bien, todo bien, Arturo. ¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a hablar sobre San Francisco de Asís, un santo de los más antiguos, ¿verdad, Carol? Exacto, sí. Bueno, San Francisco de Asís tiene una historia muy interesante porque él no solo es reconocido por cómo amaba a los hermanos, a los seres humanos, ¿no? Sino también a los animales y a toda la creación de Dios. San Francisco de Asís nació en Francia. Su nombre verdadero fue Giovanni y su padre le cambió el nombre a Francisco. Hay que ordenarnos un poco porque San Francisco tiene bastantes cosas, pero después hablar. Y eso de que amaba mucho los animales en sí, San Francisco no era un santo que amó bastante la creación de Dios. Creo que hasta le puso nombre a las lunas. ¿Cómo era ese nombre? Hermano Luna, hermano Sol, sí. Ajá. Así, bien chévere. Bien random, pero bien chévere. Y hablamos un poco de su vida. Cuéntanos, tú nos mencionaste que su nombre anterior era Gregorio, ¿verdad? No, su nombre era Giovanni. Giovanni. Su verdadero nombre fue Giovanni. ¿Y cómo fue que se cambió el nombre? Y todo comenzó porque a su papá le decían Francisco. Y su papá se animó a llamarlo Francisco, a cambiarle el nombre, literalmente, como ya mencioné, a Francisco. Ah, ok. San Francisco fue una persona rica a un inicio, ¿no? A lo que tengo entendido. ¿Qué nos puedes contar más o menos, Carol? Bueno, sus padres eran comerciantes de telas, así que tenían bastantes viajes y esto lo lleva a Francisco a tener una vida muy cómoda, o sea, no le faltaba nada. Es más, sus papás querían que él sea comerciante también, pero él no quería ni ser comerciante ni estudiar. Entonces el dinero de sus padres lo gastaba en fiestas, ¿no? Ayudaba a pobres, pero no tanto, porque Francisco, como vivía muy cómodo, le daba repugnación en sí los leprosos en ese entonces, ni siquiera se les acercaba. Y es muy interesante toda esa vida que tuvo de conversión, porque llega un momento en que Francisco, cuando tenía unos 19 a 20 años, vive una guerra justo entre Asís y Perugia, que es también de allí, de Italia. Entonces, en ese momento, Francisco lo apresan y es cuando, después de salir de esa prisión, después de un año, él se enferma y en ese momento tiene como su momento en sí de conversión. Es allí cuando inicia. ¿Cómo es que San Francisco llega a tener ese cambio tan abrupto de una vida de placeres, ¿no? De una vida de riqueza, a tener una vida donde era pobreza? O sea, su voto de pobreza fue inmenso. Sí, literalmente. Exacto, es cuando llega justo a la catedral de San Damián y escucha una voz, ¿no? Que es de Dios, que le dice, repara mi iglesia, ¿no? Y él se anima a hacer eso. Creo que ya Dios, o sea, desde el momento en que nació ya lo había elegido a San Francisco. Es bastante interesante. Esa frase creo que San Francisco, a lo que tengo entendido, la tomó muy literal a un inicio. Sí. Y él empezó a construir iglesias destruidas, ¿verdad? Sí, Ajá, sí. Y ya fue luego que se dio cuenta y del verdadero mensaje, ¿no? Que Dios quería que repare su iglesia, su casa, ¿no? Su hogar desde abajo. Exacto. Y bueno, hoy sabemos que San Francisco de Asís es un santo que ha realizado muchos milagros durante todos estos años, durante todo este tiempo. Y él fundó una congregación, ¿verdad? Que conocemos. Como la orden de frailes menores, si no me equivoco. Orden de Frailes Menores, sí. Ajá. Son los franciscanos, ¿verdad? Exacto. Incluso aquí en la ciudad tenemos a los capuchinos, ¿no? Que es la orden de los franciscanos que siguen a San Francisco de Asís. Bueno, les comento un poco también. Les cuento que San Francisco de Asís fue canonizado por el Papa Gregorio IX el 16 de julio de 1228, si no me equivoco.
años después de su muerte, ¿no? También en Asís, Italia. Es muy interesante siempre conocer mucho de estos santos, de los diferentes santos que tenemos, porque esto nos llena, ¿no? Nos llena el espíritu, nos llena el alma. Y algo que quería comentarles, justo antes de entrar a este podcast, les hablaba sobre un libro, ¿no? Que estaba leyendo, que es Imitación de Cristo, en el cual nosotros no debemos engrandecer, ¿no? A los santos como si ellos fueran más o como si uno fuera mejor que otro, sino que engrandecer a Dios porque Él es el que ha hecho santos a estas personas, ¿no? Y esas personas han decidido ser humildes a los pies de Dios. Entonces nosotros debemos buscar ser como ellos, ¿no? No es que ellos se peleen porque yo soy mejor que tú, no, que yo lo quiero este santo, ¿no? Y él no, porque no me cae, ¿no? Obviamente tenemos apegos a ciertos santos por ciertas características y rasgos, pero siempre engrandecer a Dios por eso. Exacto. De verdad que San Francisco es un santo tan humilde que fue el primer santo en recibir los estigmas de Cristo. O sea, el primero, no solo de los pies o de los brazos, de las manos, también del costado y de la cabeza. Y él era tan humilde que decía, no, mis demás hermanos no se tienen que enterar, y él se vendaba. O sea, los mismos de su orden no sabían que San Francisco tenía estos estigmas, porque él los ocultaba, ¿no? Porque nunca quiso engrandecerse. Después de haber conocido a Cristo, quería que Cristo sea el centro de todo. Es más, cuando fundó la orden fue hasta Roma con el Papa Inocencio en ese entonces que era, para pedirle el permiso, ¿no? Para fundar esta orden. Y San Francisco, pues, justo como decías, ¿no? La imitación de Cristo, y Cristo todo lo ha hecho con amor. Y San Francisco tiene una historia muy interesante con un lobo de Gubbio, que dice que ese lobo espantaba en sí a toda la gente, ¿no? Porque no solo se comía a los animales, iba y comía a las personas. Entonces, San Francisco, cuando sale de su convento, antes de salir, se santigua, ¿no? Hace la señal de la cruz. Y cuando se encuentra con el lobo se acercaba a San Francisco con la boca abierta, o sea, ya preparado para comérselo. Pero San Francisco le hace la señal de la cruz y le dice, no, hermano lobo, ¿por qué estás causando tanto daño? Y es más, lo tilda de homicida. Entonces, le empieza a decir que ya deje de comer a las personas, a las criaturas, porque todo es creación de Dios, y sobre todo a las personas que son semejantes e imagen de Dios. Y le dice, a cambio de que las dejes de comer, todos te vamos a venir a dejar comida, ¿no? Y él empieza a entender, este lobo empieza a entender, y le asienta con la cabeza, ¿no? Y le mueve la cola también. Es bastante interesante, y desde ese entonces San Francisco, por eso es reconocido como el patrón en sí de los animales. Claro. Para mí, cuando yo me enteré que bendecían a las mascotas, primero dije, no, ¿cómo van a bendecir a las mascotas, no? Pero luego, cuando investigué, ¿no? Dije, o sea, San Francisco, es justamente en la fecha de San Francisco. Son dos fechas. Sí. Una es de San Francisco y otra es de... No me acuerdo. Tampoco. No me acuerdo, pero sé que San Francisco es uno de ellos. Y hablaste de algo muy interesante, que es un tema que a mí me volvió loco, que es de los estigmas. ¿No? Yo conocí los estigmas por Padre Pío, que dicho sea de paso también era un franciscano. Sí. Y Padre Pío tenía los estigmas en las manos y en los pies, ¿verdad? Sí. Sí. Y por ejemplo también ahora último me enteré de Santa Rita, que tenía en la frente, ¿no? Entonces los estigmas es algo súper interesante, y yo los invito a los que nos escuchan que investiguen este tema, porque han habido personas que han incluso mentido con esto, ¿no? Exacto. Y han sido y personas que han sido perseguidas porque creían que estaban mintiendo. Como por ejemplo el Padre Pío, ¿no? Una persona de la cual espero hablar también pronto. Pero eso de los estigmas es un tema muy interesante, un tema que lo que dice, ¿no? Es algo que demuestra la unión que tiene con Jesús, la unión que ese santo llega a tener con Jesús. Sí, de hecho San Francisco amaba tanto a Cristo que él también fue al desierto y se estaba llevando dos panes para esos 40 días que le iba a pasar. Y uno de sus hermanos franciscanos le dice, ¿no? ¿Cómo vas a llevar 2 panes? Y San Francisco le dice, sí, tienes razón. Cristo fue sin nada, ¿cómo voy a llevar 2 panes? Y se llevó un pan, solo un pan. Dejó el otro, y su hermano no se refería a eso, ¿no? Sino que le preguntaba, ¿vas a sobrevivir así sin tener tanta comida? Y al final, cuando regresa del desierto, él viene con medio pan, o sea, no se lo comió todo el pan, vino con medio pan más. Entonces, San Francisco creo que es uno de los modelos también de amor a Cristo
humilde y a la vez que se entrega totalmente, porque en ningún momento él se quejó. Cuando ya conoció a Cristo, en ningún momento se quejó, sino que recibía todo ese dolor con bastante amor. Es algo muy, muy interesante. José, Sí, José. no, ya acabó. Bueno, yo quería hablar un poco sobre la humildad, pero de repente el tiempo no nos va a ir muy bien. Entendemos que San Francisco ha sido un ejemplo vivo, Un ejemplo a seguir. un ejemplo a seguir, Sí, y él ha sido un fiel seguidor de Cristo, de su ejemplo de vida, y alguien que ha querido llegar a tener ese estilo de vida como Y- la que tuvo Jesús. Sí, y fue muy interesante porque literalmente él tuvo riquezas, como mencionó mi compañera Carol, y cómo se animó a cambiar totalmente, pues, ¿no? Porque si actualmente miran, hay muchos millonarios que literalmente no quieren dejar sus comodidades, pero él es muy impresionante que decidió dejar sus comodidades y seguir su pasión a Cristo. Eso a mí me encanta mucho. ¿Qué es lo más grande que tenemos ahora y cómo vamos a llegar a engrandecernos? Claro. Amando a Cristo, ¿no? Cuando Exacto. tú amas a Cristo, haces lo que te pide, Y con el cumples corazón. leyes y vives en paz y vives en amor. Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo. Queremos agradecerles por habernos escuchado y, como no, queremos invitarlos a que sigan oyendo nuestros demás podcasts, nuestras demás sesiones, que vamos a seguir hablando de santos, vamos a seguir hablando de la iglesia, de fe y temas también controversiales dentro de la iglesia que también se dan. Temas muy interesantes que tenemos planeados para todos ustedes. Eso ha sido todo. Gracias, hasta luego. Estaba muerta, pero en ti volví a nacer.